Hola Raúl, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y también la solidaridad del caso con Paola por los abusos que sufrió el día de la marcha. Muchísimas gracias. Ella seguramente está viendo el programa ahora y lo está escuchando. Omar, estamos viviendo esta situación, hay violencia todavía en las calles, las marchas no se han frenado, al contrario de lo que muchas personas están tratando de insinuar, pero no parece haber salida política ahora mismo a un problema que es eminentemente político. Esta es una crisis política, sin duda, y creo que estamos un poco secuestrados o pendientes de lo que está sucediendo entre los poderes del Estado, entre los actores del sistema político, ¿no? Y creo que lo que ha pasado la semana pasada es que se han reducido las posibilidades o las salidas que podemos encontrar a esta crisis. Básicamente, el Congreso lo que ha hecho, me parece, es bloquear con estas votaciones que tuvimos la semana pasada la posibilidad de que, y bueno, y rechazando el proyecto de ley del Ejecutivo, la posibilidad de que desde el Congreso salga un proyecto de reforma constitucional en favor de un adelanto de elecciones y lo que le hace en último ratio es tirarle la pelota a Dina Boluarte y decirle, bueno, si te quieres ir, vas a tener que renunciar, ¿no? Nosotros no nos vamos a ir. Y creo que es lo único que ya a pocos días de que acabe esta legislatura, creo que con estas votaciones que se dieron, que son un poco complejas, cierran un poco ese espectro de posibilidades y dejan la posibilidad simplemente de que la renuncia abra una salida a la crisis. Ahora, esta situación, esta posición del Congreso, a mí me da la impresión de que es una posición que ha ido escalando no en este Congreso, sino desde anteriores Congresos. Es decir, la idea de que la calle no permea al Congreso, de que aquello que ocurre en la realidad nacional está al margen de lo que ocurre dentro del hemiciclo. Pero ¿hay alguna posibilidad de romper esa lógica? Es decir, si el Congreso se enroca en la idea de no irse, ¿hay posibilidad de moverlo de alguna manera? Es decir, para plantearlo de otras maneras, ¿por qué las marchas no han presionado lo suficiente o no han hecho sentir suficientemente presionado al Congreso? Creo que por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque creo que el Congreso ha decidido, o la mayoría en el Congreso, una mayoría importante en el Congreso ha decidido verlas no como una manifestación, sino más bien como un ataque, como un chantaje al que no pueden ceder, ¿no? Y entonces se han un poco quedado en esa posición de que si cedemos ante la presión de una movilización que varios congresistas creo que ven no como unas marchas pacíficas, no ven con esa característica como una demanda ciudadana, sino ven como un ataque propiamente de gobiernos internacionales, ¿no? De la parte que por supuesto, tú lo acabas de mencionar, Raúl, está presente, sabemos que hay Sí, una, hay muchos intereses. hay muchos, ¿no? Entonces, pero se enfocan solo en uno, ¿no? En pensar en el apoyo internacional y en los grupos de extrema izquierda más radicales. Cuando también hay una porción importante de la gente que simplemente ha dicho y se ha manifestado, incluso miembros de la comunidad académica, que dicen es muy difícil pensar que la democracia puede sobrevivir a 60 muertes, ¿no? A que no haya una responsabilidad política por lo que hemos vivido en los últimos 2 meses, por lo menos. Ujú. Y por otro lado, me parece que también saben que tienen una facilidad para no, que están jugando con una responsabilidad compartida. Tienen del otro lado a Dina Boluarte, que de alguna manera también es responsable y a la que le pueden atribuir una mayor responsabilidad, valga la redundancia, y de lo cual pueden librarse, ¿no? Entonces creo que queda un poco como que, bueno, esta crisis no la provocamos nosotros, eh, le corresponde al Ejecutivo solucionarla. Pero creo que ahí hay una falta también de olfato. Creo que les ha ayudado un poco que había más una expectativa de que, por ejemplo, la toma de Lima iba a ser más numerosa, ¿no? De que las marchas iban a ser más multitudinarias, de que pudo haber pasado algo como en noviembre del 2020 y eso no se concretó, no se produjo. Ajá. Las marchas no han amainado, creo que se prenden y se encienden, hay un factor más volátil, eh, más inconstante y obviamente Lima no ha prendido del todo, me parece, ¿no? Como sí prendió en noviembre del 2020. Ujú. Es una movilización que estamos viendo sobre todo también en provincias, en regiones fuera de Lima y creo que eso le ayuda al Congreso en el sentido de que no sienten pues tanto la prevención ciudadana, ¿no? Sí. A pesar de lo que estamos viendo en las calles, a pesar de lo que se ve con relativa frecuencia en las inmediaciones de la Vía Bancay. De todas Pero maneras, eso es terrible lo que estás describiendo, porque lo que estás describiendo es nuevamente dos países, ¿no? Lima y el resto del sí, país, para comenzar, sin sí, importar que muchos de los congresistas que han
votado en contra del adelanto de elecciones son justamente de provincia, ¿no? Eso no parece ser. Es decir, cuando llegan a Lima de pronto se limeñizan, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el cálculo de el Congreso está la idea de que las marchas se terminen de desinflar, que haya, Yo creo. digamos, una situación de agotamiento que no les dé la billetera a los manifestantes y tengan que volver a trabajar o, en fin. ¿Pero eso va a ocurrir? ¿Tú crees que Y, eso puede ser posible? y es un poco contradictorio con la idea de que, porque a eso se le podría atribuir si fuesen marchas espontáneas o autoorganizadas, ¿no? Entonces sí, se les va a acabar. Pero si al mismo tiempo si se indica que estas marchas son financiadas por AMLO o Petro o el Foro Sao Paulo o por grupos de la minería ilegal entonces dice, ¿con qué lógica eso se va a detener si la plata está, ¿no? Si existe la plata para seguir movilizando? Pero creo que sí hay una expectativa de que, como no fue tan duro en el momento en que debió ser más duro, estoy hablando de la toma de Lima, por ejemplo, la expectativa es que esto va a bajar un poco la intensidad, probablemente volvamos a ver muchas movilizaciones fuera de Lima otra vez, pero que pueden resistir, de que pueden aguantar, no sé hasta cuándo, porque no sé si creen que pueden aguantar hasta el 2026, pero queda la Sí. sensación de que si no hay un planteamiento de, de adelanto de elecciones, es que están pensando que sí es posible aguantar hasta el 2026, ¿no? Y creo que están poniendo a prueba esa hipótesis, y si les falla, bueno, queda la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Porque ella es la que finalmente, eh, es la que finalmente, con su apoyo, pero la que finalmente toma la decisión de cómo responder ante esas marchas. Sí, ahora lo triste de todo esto es que en medio de esos cálculos está el país, ¿no? Está el Sí, Perú. sí. Parece que no Y se han no, dado cuenta de eso, que lo han perdido de vista. y estamos en ese plan hace tiempo, ¿no? Y no solo estamos hablando de la represión y de la toma de cómo despejar, de cómo actúa la policía, sino que el país en general ya está paralizado, ¿no? Nosotros no estamos hablando solamente de cómo las ambas anuncia que no va a seguir produciendo, sino también los mercados, los comercios, el 70-80% de población informal que vive el día a día y aquí un paro regional simplemente significa que no hay ingresos ese día. Entonces, yo creo que hay una mayoría, si estoy de acuerdo, silenciosa, una mayoría que está atrapada entre los extremos, ¿no? Y que no tiene mecanismos, no tiene canales para expresar esa voz y probablemente a la que le serviría, ojalá, una nueva elección, ¿no? Para Mm. hacerse notar, para hacerse escuchar. Ahora, ¿es posible vivir 3 años de esta anarquía de baja intensidad, que es lo que nos esperaría? Es un caos autoritario, como lo puso Daniel Encinas en un artículo en Letras Libres, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que vamos a empezar a perder la paciencia eh, y ya lo estamos viendo, creo. Hay una reacción un poco de grupos o personajes de la más de derecha, ¿no? Que están un poco festejando las muertes. Hay grupos de izquierda que van a seguir presionando, aunque sea una ilusión y no existan los votos por una asamblea constituyente. Yo sí creo que esto se termina ordenando de alguna manera, pero para mal, probablemente, ¿no? Ahí va a haber esta transformación, este paso de un caos autoritario, probablemente a un orden autoritario. No sé de qué signo exactamente, no sé si de derecha o de izquierda, pero esa poca satisfacción que ya venimos mostrando también los peruanos con la democracia está ahí, ¿no? Está lista para que alguien la recoja y diga, bueno, ya mucha gente pierde la paciencia y podemos estar dispuestos a sacrificar la democracia en nombre del orden. Creo que ya estamos Sí. viendo manifestaciones un poco de eso. Lo que sí es un poco sorprendente es ver que no hay que nadie ahora en el Perú concentra ese poder. Incluso en la lista de encuestas, cuando ves a la gente quién puede ser el próximo presidente, no hay un liderazgo, ¿no? No hay nadie que asome ni siquiera con esa posibilidad, con esa capacidad. Pero Mm. ya hemos pasado por cosas similares antes, ¿no? Fujimori en el 90 también llega al poder en una situación bastante complicada y logra concentrar el poder. Ese creo que igual sí ha sido el destino de Pedro Castillo, pero nunca tuvo la capacidad, nunca tuvo la habilidad para tratar. Intentó, pero le duró 2 horas, ¿no? ¿Qué falló, Omar? ¿Qué falló? Creo que lo que ya habíamos visto mucho de ese gobierno, ¿no? Una debilidad, una falta de capacidad. Había sí, bastante corrupción, había bastante creo que incapacidad en general, ¿no? Eso era lo que un poco mantenía la tranquilidad de que si es que este grupo, Perú Libre, Pedro Castillo, quien quiera que sea, se presentaba y se presentó como una amenaza autoritaria desde el inicio, había la expectativa, y varios lo dijimos, de que era más probable que fuese un gobierno amateur, ¿no? Incompetente, que nunca había tenido el poder, eh,
que nunca logró, a pesar de lo que parecía, sintonizar con las Fuerzas Armadas, no construyó una base sólida, estas alianzas y estos rezagos que vemos hoy que parecen estar ligadas a este proyecto de Pedro Castillo, yo creo que están jugando su propio partido también, ¿no? No lo veo como parte de algo orgánico. Pero tuvimos suerte en ese sentido, ¿no? Porque si Pedro Castillo hubiese sido un poco más popular, un poco más hábil, un poco más capaz, él sí se hubiese, creo que, caído, no sé, quedado en el poder por muchos años, hubiese Sí. triunfado, hubiese logrado capturar el poder y de ahí no salíamos, pero felizmente Mm. no pasó. Ahora, tuvo que ver también que por primera vez en mucho tiempo, probablemente en 20 años, en nuestro país, quiero decir, desde que cae el gobierno de Alberto Fujimori, las mafias, o por lo menos para llamarlo de otra manera más eufemística, la voluntad antirreformista no estaba presente solo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo, es decir, que había una coincidencia de intereses. Sí, sí, sobre todo más mercantiles, ¿no? No hay, o sea, de ideología casi no hemos, a pesar de que hay un intento de disfrazar todo esto como de un proyecto ideológico No, eso, por totalitario, supuesto, comunista, no. de eso no había mucho, ¿no? Y creo que no hay rezagos. Lo que hay, de nuevo, pensando en eso, es intentos por tirarse abajo muchas cosas que habían intentado construirse desde la transportes, comunicación, SUNEDU, reforma educación, política, ¿no? ¿no? Y por el otro lado, darle un poco, mirar para el otro lado en lo que significa economías ilegales, ¿no? No ver mucho a lo que pasa en el narcotráfico, no ver mucho lo que pasa en la minería ilegal, no ver mucho en lo que pasa en la tala ilegal, darle la espalda a eso, ¿no? Y ahí sí hubo un consenso, sin duda, entre el Congreso, el Ejecutivo, entre aquellos que han empezado a llenar ese vacío de poder que nos dejó también 20 años de corrupción, que se tiró abajo todo Sí. el elenco de la política. Entonces, ¿qué afloró? Afloraron liderazgos mucho más precarios y mucho más controlados o influenciados por estas redes, por estas economías. Pero al mismo tiempo lo que tú estás describiendo es, digamos, es terrible, es dramático, porque el Perú está en estos momentos en un momento de profundas definiciones. Es decir, si esto avanza en el sentido que tú estás describiendo y estas mafias vencen, lo que vamos a tener es algo parecido a México. Y cuando digo algo parecido a México, hablo de 500.000 de muertes, el 40% del territorio ocupado por las mafias, por el narco, etcétera. En ese sentido podríamos estarnos conduciendo si es que no sabemos manejar esta transición que nos está tocando vivir de manera tan dramática. Es una posibilidad, sin duda alguna es una posibilidad de un Estado que es tan poroso, que es tan débil, que es incapaz de responder. Hay áreas del país que ya son zonas marrones, como decía un politólogo famoso, Guillermo Donnell, donde te aseguro que no hay ninguna presencia del Estado, en Madre de Dios, en la zona de Rinconada, en Puno. Y ahí no hay que irse tan lejos tampoco, ¿no? Creo que Bueno, tampoco es necesario caricaturizar, pensar que Lima sí es una urbe moderna, cosmopolita, educada, civilizada, tampoco, ¿no? Ahí podemos ver simplemente la avenida Arequipa llena de colectivos informales y nadie hace nada, ¿no? En la cara de no, las al contrario, los autoridades. protegen. Claro, ¿no? Entonces, es una sintonía, y creo que es todo muy, al mismo tiempo informal, ¿no? Claramente, pero también bastante precario, no se ha construido nada. Hemos discutido también mucho cómo, claro, surgen en México estos carteles, cómo surgen en Colombia, y acá ni siquiera hemos tenido la suerte de que no haya surgido grupos organizados con la capacidad de imponerle como que una resistencia a la legitimidad del Estado, que pueda Mm. combatir al Estado. Sí vemos un lugar donde el Estado mira para el otro lado, pero no hay un enfrentamiento directo, ¿no? Y Mm. ahí esa es una pelea que creo que nadie quiere tomar tampoco, que nadie quiere ganarse. Muy bien, Omar Aguapara, analista político, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, un gusto. Un gusto, Raúl, cuídate. Hasta pronto. Muy bien.